Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Ha habido una citación judicial al CEO de Binance, a CZ, y han salido unos registros de chat internos de Binance que para nada tienen buena pinta, donde, entre otras tantas burradas, también comentaban que BNB se podía ir a cero en cualquier momento y que estaban operando un broker sin licencia en Estados Unidos. Este es uno de los motivos de esa demanda que comentábamos anteriormente. Tanto Coinbase como Binance han dicho que sus activos están seguros, así que los clientes no se tendrían por qué preocupar. Pero recordemos también lo que sucedió cuando hubo todo el lío de FTX, que en un inicio también se decía lo mismo y al final pues no fue así. Unos documentos judiciales han revelado que Binance Estados Unidos ha perdido 181 millones de dólares en 2022. En el vídeo de ayer ya comentábamos cómo desde Binance estaba viendo muchísimos retiros y parece ser que todavía continúan actualmente. La SEC está buscando una orden de restricción temporal para congelar los activos de Binance Estados Unidos. Y posiblemente debido a esto, en el día de hoy hemos visto como en Binance US el precio de Bitcoin ha subido por encima de lo que es la cotización en el resto de exchanges. Creo que hasta unos $2.000 aproximadamente por encima. Y con todos estos retiros que estamos viendo, esto me recuerda mucho a lo que sucedió en su momento con FTX. De hecho, como estáis viendo en pantalla, desde la demanda de la SEC, los inversores han retirado alrededor de 1.430 millones de dólares de Binance, tanto Binance como su filial estadounidense. En el vídeo de ayer, si lo visteis, recordaréis que comentábamos cómo parecía ser que el movimiento alcista podría venir impulsado desde Binance, pero actualmente estamos viendo aquí en esta pantalla unos datos muy interesantes donde vemos cómo los CVDs de BUSD comenzaron a acumular después del movimiento bajista. Y si recordáis de ya vídeos bastante antiguos en el canal, comentábamos jugadas muy extrañas que estaba viendo en BUSD, probablemente para hacer la conversión a USDT utilizando Bitcoin como intercambio. Respecto a Bitcoin, vemos como la tasa de hash ha crecido un 4% en los últimos 30 días y se proyecta que la dificultad se ajuste positivamente otro 3,5% la próxima semana. Y ya la última noticia que quiero comentar en el día de hoy es que China sigue aumentando sus reservas de oro, en este caso ya por séptimo mes consecutivo. El país aumentó las existencias en unas 17 toneladas en mayo. Noticias de este estilo sobre acumulación de oro ya las hemos comentado anteriormente y esa tendencia continúa tanto por China como por parte, por ejemplo, de otros bancos centrales. Y dicho esto, a nivel noticias no hay nada más que comentar en el día de hoy. Como veis, ha habido bastante revuelo, sobre todo con el tema de Binance. Veremos a ver en qué acaba todo eso, pero ya sabéis que el consejo que yo os he dado es diversificar incluso en exchange. Por si las moscas, porque ya aprendimos, o mejor dicho, tuvimos que haber aprendido la lección de lo que sucedió en FTX. Así que nada, dicho esto, comenzamos ya entonces revisando el técnico, comenzando en este caso por el SP500. En el caso del SP500, de momento parece ser que se mantiene en esta zona, algo bastante positivo para nuestra operativa al menos, ya que, como os comentaba en vídeos anteriores, en esta zona teníamos un nodo donde podría llegar a detenerse el precio. En un inicio parece ser que es posible que esté haciendo eso, pero ahora tenemos que ver cómo se desarrolla la fase B y por lo tanto esperaríamos que también tuviese un desarrollo lateral durante los próximos días en esta zona. Tenemos de momento aquí el VWAP mensual que está actuando como un soporte, así que quizás este es el nivel clave que tengamos que tener en cuenta para los próximos días. En caso de perder esta zona clave, quizás es donde podría iniciar un movimiento bajista y ahí sí que invalidaría nuestro setup de cara a los próximos días en esta zona operativa. Como de momento no ha perdido esa zona clave, seguimos esperando a ver si se mantiene lateralizando en esta zona. Esto por parte del SP500 y vamos a ver qué ha sucedido con Bitcoin porque ha habido movimientos muy interesantes. Y bueno, como podéis están viendo en pantalla, justamente el precio de Bitcoin llegó hasta la zona de liquidez que comentábamos ayer que había en el mapa de medio plazo. Sinceramente no creo en las casualidades y en este caso sí que pienso que podrían haber ido a buscar esa liquidez. Pero eso sí, por desgracia, tras ver este movimiento, de momento invalidaría nuestros setups bajistas. Para nosotros poder reactivar esos setups tendríamos que ver un rechazo lo más inmediato posible hasta llegar por debajo de lo que es la parte baja de la estructura, sobre los 25.850. Y de momento lo que estamos viendo
por el momento al menos, como os digo, es cierta aceptación por parte de los operadores dentro de estos niveles operativos. De hecho, veis aquí cómo el VWAP semanal está actuando incluso como de soporte en el muy corto plazo en esta zona. Y ojo, aunque en un inicio estemos esperando un test de consolidación sobre los 25.857, porque a nivel operativo es lo que más seguridad nos podría llegar a dar, también podría consolidar en alguno de estos niveles, así que también será importante ver si llegamos a ver esa consolidación sobre los 26.330. Pero ojo, si buscáis una operativa que nos dé más seguridad dentro de lo que cabe, tendríamos que esperar a ver si llegamos a ver ese test sobre esta zona, ya que al final este sería el límite para un hipotético setup alcista, después de lo que es el reingreso y el test de consolidación. Tras esto, para el setup alcista tendríamos que ver que después de consolidar en cualquiera de estos niveles, pudiese llegar al precio a alcanzar la parte alta, porque ojo, también el precio nos tiene que demostrar fortaleza para mantener esos setups alcistas como la opción más probable, ya que actualmente, aunque hayamos buscado liquidez en esta zona, no hemos testeado la parte alta. Y esa confirmación también nos la tiene que demostrar el precio. Si no tenéis muy claro el tipo de entrada, quizás podríais esperar después a la muestra de fortaleza, si se llegase a dar, obviamente, y ya buscar una operativa de continuación con una posible consolidación sobre lo que es la parte alta de la estructura, en torno a los 27.675 aproximadamente. Este movimiento, que es prácticamente una recuperación en V, tenemos que considerarlo al menos como una muestra de fortaleza en el corto plazo, siempre y cuando, como os digo, consolide dentro de lo que es la estructura. Porque al final lo que nos genera dudas es que hayan llevado el precio hasta estos niveles operativos para buscar esa liquidez y de repente ver un rechazo. Yo no creo en las casualidades, como os digo, y luego revisaremos de todos modos en los mapas de liquidaciones a ver dónde está esa liquidez para los próximos días. A nivel operativo ahora mismo no hay nada más que comentar, así que vamos a pasar ya directamente a revisar esas herramientas, a ver qué es lo que podemos ver desde otros puntos de vista. Comenzaremos por Bookmap. Recordad que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo, y en Bookmap estamos viendo algunas zonas de compras bastante interesantes, por ejemplo en los 26.120, 26.000 y 25.800. Por parte de las ventas, como veis, no veo así ningún nivel que sea destacable en el corto plazo. En el Multibook estamos viendo cómo empezó a entrar volumen de compras sobre los 26.500, órdenes que fueron absorbidas, y ahora empezamos a ver cómo empiezan a poner algunas ventas sobre los 26.810 aproximadamente. Mucho cuidado con este nivel porque podría ser una resistencia muy interesante en el corto plazo. De todos modos, hasta los 28.000 no vemos gran volumen de ventas, es un poco más de lo que hay por ejemplo en esta zona que os comentaba, y luego en los 25.000 es donde más volumen estamos viendo, obviamente en este caso por parte de las compras. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de liquidaciones como os comentaba. Mirad qué casualidad. Comentábamos ayer que hasta los 27.250 había liquidez, además mucha liquidez concentrada, y mirad cómo fue el movimiento alcista a buscar esta zona. Y tras buscar esta zona comenzó a retroceder. Ahora mismo no estamos viendo en el mapa de medio plazo una zona tan destacable como esta, porque la verdad es que muy pocas veces se ven zonas tan claras, pero sí que es cierto que por parte de los long empezamos a ver un poco más de liquidez en torno a los 25.800 aproximadamente. En este otro mapa estamos viendo cómo parece haber más liquidez por parte de los short, ya que tenemos un clúster bastante interesante sobre los 27.190 y un poquito más arriba en los 27.768 también tenemos liquidez. Esto por parte de los short. Por parte de los long tenemos menos liquidez, habría un poquito en torno a los 26.320, 26.038 y 25.650. Dejamos cargando los mapas de corto plazo y vamos a revisar los CVDs. Comentamos cómo Coinbase estuvo descargando spot en el día de ayer y parece ser que esa tendencia ha continuado. Bitfinex no estuvo acompañando en el movimiento alcista y también está acompañando en este caso a Coinbase con las ventas durante todo el movimiento bajista. En Binance vimos aquí una venta un poco más agresiva que al final pues más o menos se acabó recuperando,
Pero bueno, en general yo diría que todos los exchanges ahora mismo están siguiendo al precio durante el movimiento bajista. Como veis, por parte de Huobi y OKX más de lo mismo, y yo diría que incluso los futuros están haciendo algo similar. Así que bueno, ya para finalizar vamos a revisar los mapas de corto plazo y atención porque aquí teníamos bastante liquidez. Aquí en el pasado veíamos cómo había bastante liquidez en torno a los 25.940 más o menos, y a medida que el precio ha ido cayendo han acabado retirando esa liquidez, o sea que han ido cerrando esas operaciones, aunque todavía es cierto que queda un poco de liquidez en torno a los 26.000. En este otro mapa vemos algo 50-50 diría yo a nivel liquidez, pero bueno, vamos a ir comentando las zonas para que lo tengáis en cuenta en vuestros análisis. Por parte de los short tenemos un poco de liquidez hasta los 26.570, en torno a los 26.930 y yo diría que hasta los 27.410. Por parte de los long tenemos en torno a los 26.300 y hasta los 25.850 aproximadamente. Así que nada, espero que te haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si te ha gustado, se agradece si dejas un like y te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo.